En la biografía humana se expresa algo típicamente de la conciencia humana, porque los animales no tienen biografía. Requiere alguien que esté viviendo etapas en el tiempo y se transforme. El humano cambia, se transforma, se da cuenta. Es diferente al animal. El ser humano puede cambiar y comportarse como humano, ya no como animal. Pero el animal no puede dejar su especie. Es un alma grupal. Entonces, el niño, aunque se parece a un animalito, porque es espontáneo, es impulsivo, es como un animalito en ese sentido. Pero hay un ser que está en proceso de darse cuenta que ya está aquí. Y por eso es superior a cualquier animal. Así que entonces, este proceso se realiza en ciclos de 7 años, que en el ser humano hacen conectar con procesos cósmicos. El 7 tiene relación con el desarrollo en el tiempo, así como el 12 en la manifestación del espacio, de alguna manera. Por eso es que el zodiaco tiene 12 constelaciones. Pero el proceso evolutivo se mide específicamente en números de 7. Y es por eso que las semanas tienen 7 días y los años que cumple un cuerpo para que aparezca una transformación es de 7. Se llaman septenios. De manera que primero el espíritu tiene que tener la materia que hace que se una el material genético del papá con la mamá en la concepción. Allí está influyendo una fuerza exterior a la Tierra. Cuando hemos dicho que hay que extender el pensamiento y salirnos del cerebro, es reconocer momentáneamente que en el universo no hay cosas, solo hay seres. Solo hay seres en proceso de evolución de conciencia. Y todo es una unidad, por eso se llama universo. Es una unidad. Como el cuerpo, pues tiene dedos de pies, tiene tobillos, tiene rodillas, tiene otros dedos arriba, tiene huesos, tiene ligamentos, órganos, sistemas. Son muchas cosas dentro de una unidad llamada cuerpo, pero es uno solo. Y todo trabaja por la misma unidad. El propósito es el mismo. Todos para uno, uno para todos. Si un órgano se quiere independizar, aparece la enfermedad. Aparece un problema. Todos tienen que trabajar para lo mismo, que es la salud del cuerpo. Es un reflejo este cuerpo del universo. Estamos hechos a imagen y semejanza de lo que llamamos el creador, que es una unidad. Y el pensamiento actual materialista es un reto porque nos puede distraer de esto, porque hace aparecer los multiversos. Pero sí, son términos modernos, pero hay que tener cuidado porque cuando hablas de multiversos, no pierdas el concepto de unidad, de que todos esos multiversos están dentro de un gran universo llamado macrocosmos. Una unidad, que no hemos descubierto otras cosas, no importa. El día que las descubramos, nos daremos cuenta que es parte de esa unidad. Alguien puede preguntar, ¿tendrá límites del universo? Si yo lanzo una línea hacia allá y sigue la línea, imaginativamente, ¿a dónde va a dar? Aquí atrás, porque la Tierra es redonda. Y si yo lanzo la mirada en una línea, va a seguir, pero se va a curvear porque la Tierra es curva. Va a dar vuelta y va a regresar aquí atrás de mis ojos. Me va a encontrar. Pero desde otra perspectiva, si yo imagino que no me quedo en la Tierra, sino me salgo y hago realmente una línea recta, pueden seguirla.
y va a llegar hasta donde la humanidad conozca. Pero yo quiero ir más allá. Y imagino, y la imaginación no tiene límites. Entonces me voy más allá de la última galaxia que hayamos conocido, por telescopios o radiotelescopios. Síganle. La pregunta del intelecto es, ¿habrá un tope? Muy justificado. ¿Por qué? Porque todo lo que conocemos tiene topes, tiene límites tridimensionales. Todo. Lo conocido es así. Pero yo estoy imaginando y al imaginarme me desprendo del cerebro para entrar en algo que posiblemente es desconocido. Entonces, yo entro en una dimensión donde el pensamiento me conecta con posibles verdades que yo debo sentir su veracidad por intuición. Voy a seguir con el ejemplo. Si yo admito que hay un tope, pues imagínense el tope, ¿no? ¿De qué material quieres construir el tope? ¿Una membrana? ¿Un borde energético? Invéntale de lo que conozcas, ¿no? ¿Qué es? Bueno, es un tope, un límite de la línea que estoy viendo desde mi imaginación en mi mirada. Si hay algo allí, y yo estoy de este lado y todo lo conocido, pues debe haber algo del otro lado. Algo. Si quieres llamarle nada, pues llámale nada, pero hay algo. Entonces, no es el universo. Y mi mirada debe atravesar ese punto, porque yo quiero seguirle, estoy imaginando. Entonces yo lo atravieso y le sigo. ¿A dónde voy a llegar? Si me encuentro otro límite, lo atravieso con mi imaginación. Yo caigo en la conclusión lógica de que no puede haber ningún límite, porque al ponerlo automáticamente aparece la idea de que hay algo atrás. Aparece el concepto de lo infinito. Y lo infinito no lo puede abarcar la cabeza humana. No lo conoce. Lo está pensando, pero no lo conoce. Pero debemos concebir que debe existir, porque si no, no se puede seguir pensando. Porque si pongo el límite, ¿qué hay detrás? Y seguiré investigando. Hay algo más. Entonces no puede existir un límite. Y la figura que lo representa geométricamente es el círculo. Es la circunferencia. Donde los bordes no tienen límites. Es el infinito. Y yo estoy en el centro, en un punto. Todo. Yo estoy en un punto, ella está en otro, ella está en otro, ella está en otro. Porque de ahí hasta la periferia es infinito y de la mía hasta la periferia es infinito, pero yo estoy en el centro. Es difícil con el cerebro porque ¿cuál centro si es infinito? Pues debo estar en el centro, soy el punto. Esto requiere meditarse, requiere pensarse. Cuando yo creo algo, yo impongo de afuera algo a mi pensar y no viene de mí. Yo, ¿cómo sé si es cierto? Me lo está imponiendo una creencia. Pero fue importante que la humanidad tuviera eso porque estaba pasando la infancia. La humanidad pasa etapas, descubre algo más, rompe los límites de la creencia y empieza a aparecer la sapiencia. Ya sabe, lo puede explicar. Yo creo en Dios, dice alguien. Perfecto. Si yo le pregunto a cada uno cómo es su Dios, ningún Dios es igual de los demás. Ninguno. Porque el ser humano crea a Dios a su imagen y semejanza. Y en África Dios es negro. Si se hace una imagen antropomórfica. En Asia es amarillo, con ojos rasgados. Y en América es rojizo. En América autóctona. En Europa es blanco, de ojos azules. Natural. Entonces, definitivamente, yo debo trascender eso
y empezar a pensar libremente, se llama la razón pura, el pensamiento puro que conecta con la intuición, en donde todos coincidiremos. Ya no es subjetivo. La imagen que yo tenga va a ser la misma. Y aquí mencioné yo el círculo. Y el círculo que yo tengo en mi concepto dentro de mí es el mismo que ustedes tienen que tener. El triángulo equilátero se llama así porque sus tres lados son iguales en distancia y los ángulos son iguales. Por lo tanto, no importa cómo lo pongas, es el concepto mismo. Podemos decir, la punta arriba es igual en todas las cabezas. No es subjetivo, es objetivar. Yo estoy pensando algo que descubrí una verdad y no necesito ir allá. Esto es la ley que descubro a través del pensar. Y en las matemáticas se conecta uno con esferas muy elevadas. Por eso no se quiere mucho las matemáticas en la escuela, porque requiere un esfuerzo de pensar libre de todo. Entra la creencia, Dios. ¿Cómo es tu Dios? Todopoderoso. Claro, si no, no sería Dios. Pero me va a limitar si me quedo allí, porque yo puedo preguntarle a alguien, sí que Dios es todopoderoso. No sé. ¿Podrá Dios hacer que un triángulo tenga 4 lados? ¿Podrá Dios hacer que 2 más 2 sean 5? Si yo pienso, yo tengo que concluir que Dios no puede. Y entonces ya chocó con la creencia, porque Dios no es todopoderoso. Está correcto con el pensamiento. Choca con el pensamiento tradicional. Si yo admito la creencia como una verdad, choca con el pensamiento tradicional. ¿Por qué? Porque yo estoy admitiendo como creencia que Dios todo lo puede. Y si Dios todo lo puede y el sol me da así, podrá ser que la sombra en vez de aparecer acá, aparece aquí. Es Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabrá. Yo ya me zafo de pensar. Qué cómodo. El que solo cree deja de pensar. Choca, claro. Esto que estoy haciendo es pensar y desbarata la creencia. Ese es el riesgo. O la convierte en convicción racional a través del pensar. Y se convierte en algo que yo ya verifiqué y nadie me tiene que demostrar si eso no es. Le preguntaron a Albert Einstein, ¿usted cree en Dios? Y él contestó, no necesito creer en Dios. Lo veo en todos lados. En los seres humanos, en los animales, en las plantas, en el agua, en el cielo, en la luz, en el aire. Porque el concepto de Dios se hizo más científico y menos religioso. Más científico significa que le estoy poniendo pensamiento, además de creencia natural. Concibo que creo que hay un ser. ¿Mañana irá a salir el sol? Creo que sí, mañana sale el sol. Entonces confío y me duermo tranquilo, ¿no? Pero si tú pensaras que pudiera no salir, no te vas a acostar tranquila. Ya no vas a tener comida. Eso te preocupa. Pero no, yo confío que sí va a salir porque la tierra está moviendo, es una ley. Bueno, entonces comenzamos a confiar, pero no es una creencia ciega, se basa en un conocimiento. En ese sentido, se transforma y ya no es limitante. El pensar me da libertad. Y a través de darme cuenta por dentro, comienzo a intuir. Lo infinito es no experimentable por los sentidos físicos. Lo pensamos solamente. Lo pensamos, lo deducimos, eso que acabas de decir. En la deducción, yo uso una facultad que no interviene en mi cuerpo, interviene el pensar, no mi voluntad, moviéndome, haciendo algo, sino una facultad típicamente humana que me conecta con esa dimensión llamada lo infinito. Y para muchos todavía pensar en lo infinito no es posible. No es posible. No, ¿cómo? A ver, demuéstramelo. Viene la pregunta, ¿no? No, es que ya eso nadie te lo va a demostrar.
Tú solo tendrás que verlo. Eso se llama intuirlo, verlo por dentro. No, ya lo vi. Como dije del triángulo, del círculo. Ahora sí, involucro el tiempo, yo puedo pensar. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó a existir lo que conozco? Y lo que aún no conozco, que es más que lo que conozco, porque lo que no sé es mucho más que lo que sé. De tal manera que si yo pienso, ¿cuándo comenzó? Solo un ser humano que llega a la madurez del alma para preguntarse, ¿cómo está eso del tiempo? Porque hace media hora estuvimos aquí hablando, hace más de media hora. Pero ese tiempo ya pasó y cuando existió era presente, no era pasado. Yo concibo que ahorita es pasado y yo no puedo regresar más que en el recuerdo. Pero yo no puedo retornar al pasado porque para yo irme al pasado hace una hora, tendría que detener la Tierra y darle vuelta para atrás en el espacio, porque está conectada con el tiempo, el espacio. Es la Tierra la que hizo la vuelta, el reloj se movió, entonces yo conseguí el tiempo que pasó. Pero si quitas el reloj y quitas el movimiento de la Tierra, ¿cómo sabes que está existiendo el tiempo? Si no hay movimiento, ni de la Tierra alrededor del Sol, ni la Tierra sobre su eje, ni hay movimiento de nada dentro de mí. Todo se aquieta en el espacio. No hay tiempo. Es un eterno presente. Pero la vida, que es movimiento, se expresa en el tiempo. Y entonces debo concebir que no puede haber un inicio. Porque si yo admito que en algún momento dado extiéndanla a lo que la ciencia dice, 4.500 millones de años, se desprendió la Tierra del Sol y empezó a darle vueltas al Sol. Por fuerzas físico-químicas electromagnéticas. Somos fruto del accidente, del azar. Si yo admito que empezó en algún momento, yo tengo que preguntar, ¿y qué había antes? ¿Qué había antes? No, pues que nada. ¿Qué es eso? La nada es algo, porque la nada no da nada. Para que aparezca algo, si tú me dices que de la nada salió el universo, entonces estás igual que los que decían de un charco, aparecen los sapos y los pescaditos por generación espontánea. Eso creían hace ¿cuántos años? Ya que estudiaron que había gametos, células germinales, huevitos, pues quedan latentes, algunos animales quedan ahí como hibernando, ya entiendes que no es de la nada. Eso es ilógico, es absurdo. Tiene más lógica pensar que salió de algo vivo, si está vivo. Entonces yo digo, tiene que haber habido algo antes que no conocemos y le llamamos nada. Ah, bueno, ya quedó tranquilo el intelecto. Ah, bueno. Había algo que como no lo conocemos le llamamos nada. Ah, bueno, pero había algo. Algún día vamos a saber qué. Y poco a poco descubrimos que el Big Bang quedó atrasado, porque en un principio firmes que el Big Bang era el principio de todo. ¿Cómo es? Un Big grande, Bang, una grande expansión, explosión. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Porque ya se descubrió que no puede ser por siempre. En algún momento se va a contraer. ¿No será que antes de esa había otra expansión y otra contracción? Como la vida, que siempre es contracción, expansión, como en la primavera y el invierno, el verano, el invierno, el nacimiento y la muerte, el día y la noche. Pues si está por todos lados, ¿no será así el universo? Si aquí es en la Tierra y la Tierra está en el universo, pues debe ser así. El pensamiento está entrando en una dimensión de la eternidad que es igual que lo infinito. Y debe ser posible que lo podamos pensar como probable, ¿verdad? Esto es meditar. Ahorita estamos meditando.
A menos que estén distraídos en su cabeza. ¿Qué marihuana estaba diciendo este cuate? ¿Dónde vine a parar? ¿Qué secta es esta? Pero si están realmente siguiendo la idea, cada quien siguiéndola, cada quien está entrando en la dimensión de concebir lo infinito y lo eterno como una realidad. Que nadie les va a demostrar si sí es o no, si no es. Y cuando la experimentan, aunque sea por un instante, porque a veces es más fácil, a veces es más difícil. Cuando uno observa a un niño pequeño, cuando uno ve un atardecer, un cielo estrellado, escucha un pájaro atentamente, observa algo que lo inspira. Uno puede entrar en esta dimensión de lo infinito y lo eterno. Y llego a concebir que yo lo que soy es eterno y vivo en un universo infinito. O sea que hay mucho por conocer, qué aventura. Y como soy eterno, siempre habrá cosas para aprender. No va a ser nunca aburrido. Y ya nadie nos va a quitar el recuerdo de haber saboreado la eternidad. Entonces uno hay que estar abierto a enriquecer el conocimiento. Pero obviamente nos estamos centrando ahorita en la biografía para entender lo que Rudolf Steiner trajo respecto a cómo el espíritu, al nacer aquí, es influido por la luna desde la concepción hasta los 7 años de edad, principalmente. El sistema solar es un organismo y la luna es un órgano de este sistema, de este organismo, que hace que los seres que viven en la Tierra sean influidos de cierta manera cuando la luna es llena y de otra manera cuando la luna es nueva. Esto ya lo conocen los agricultores. Pero ahora con este conocimiento, corroboramos que la luna es un astro que influye todo lo que está en la Tierra. Hace que las semillas germinen, que los brotes de las nuevas hojitas en primavera salgan, que las florecitas broten también y que los humanos tengamos la concepción igual que los animales. Ese proceso es regido por la luna. La luna es el astro que más refleja la luz, que es la fuente de la vida. Y podemos verla sin que nos lastime la retina. Y esa luz en la penumbra ayuda al proceso de la gestación, de la germinación y de la concepción. No directa el sol, la destruiría. Tiene que ser tenue en la penumbra. El útero protege al feto, al embrión. Es penumbra dentro. No es directo. Entonces la luna refleja. Y es por eso que es un astro que hace que nosotros desarrollemos un órgano para reflexionar la luz. Y vean el cerebro por dentro, qué color tiene. El mismo que la luna. La sustancia blanca es la esencia del cerebro. Solo la parte superficial es gris. La esencia es color lunar y sirve como instrumento para la reflexión, porque pensar es luz y el pensamiento está hecho de la misma sustancia de la que está hecha la luz y el mundo espiritual. Y cuando uno piensa, espérame, ya estoy bien. Hay claridad, no está oscuro, no, está claro. Porque estás pensando. Entonces el pensamiento trae luz. ¿Quién la hizo? El espejo que está en el cerebro, porque es un espejo. Y el espíritu empieza a reflejarse allí. A través del cerebro y los sentidos comienza a reflejarse y conocer el mundo y a sí mismo. Hasta que un día se ve a través del corazón y dice, yo soy. El corazón es creado por las fuerzas del sol. De manera que el proceso del desarrollo de la gestación es un proceso que está supeditado a las fuerzas de la luna. La vida humana en el cuerpo, en sus extremos, se polarizó en la cabeza y en la cola, que es la parte de arriba de la columna y la parte final. Y esto nos conecta con imágenes profundamente arquetípicas cuando el ser humano comenzó a descubrir cómo está esta cosa que va en lo más profundo de lo espiritual
y de lo terrestre. O sea, puede ver a lo más profundo depravado o a lo más sublime y elevado. La serpiente que puede arrastrarse sobre la tierra es la fuerza astral del alma, de lo animal, pero desconectado de todo lo espiritual y tiene que arrastrarse. Es una expresión extrema de fuerza astral pegada a la tierra y está en la médula espinal. Pero cuando se manifiesta acá es un águila. En todas las culturas antiguas tiene alas. Es esa fuerza que es esto que somete a su animal. ¿Se dan cuenta? Entonces esta imagen de la serpiente tiene la cabeza concentrando lo astral, que es el veneno. Que dije que está en la cabeza de la serpiente, pero originalmente el signo que la humanidad percibió que en el cielo estaba representando eso es el escorpio. Ese sí se llama escorpio. No es casualidad que el alacrán es un arquetipo que también tiene el veneno, pero en la cola, no en la cabeza. Fíjense la profundidad de la percepción de la antigua humanidad. Ese veneno concentrado en la punta de la cola del alacrán, ese escorpio, pero luego se transforma en la serpiente, donde el veneno se va a la cabeza, porque la humanidad se empieza a ser más consciente y se va a la cabeza, el polo consciente. Y aparecen los símbolos, pero está conectando imágenes con una verdad espiritual. Lo estoy diciendo porque la luna, cuando es llena, despierta aquí abajo el instinto y las fuerzas de reproducción. La luna llena mueve esto y más fuerzas en los animales, y en el ser humano lo más animal está aquí abajo. Y la humanidad de la antigüedad lo expresó de manera conectada con el intelecto humano, o sea, con el ser humano que quiere gozar lo animal bestialmente, con la figura del lobo. Y existe astralmente el lobo. Y la luna llena lo despierta. Pero esto de la antroposofía ayuda a entender cómo la luna llena estimula el polo inferior biológico y el extremo es el lobo. Claro, un animal, en la humanidad, un animal no controlado es un animal feroz que puede hacer todo lo depravado que se puedan imaginar. Cuando la luna es nueva, es otra la influencia. Es acá arriba, no es acá abajo. Y por eso una persona que se deschaveta le dicen lunático. Una persona que está influida por esa fase lunar y anda muy fantasioso y no muy lógico, es un lunático. La luna es quien está haciendo madurar el proceso del cerebro en su fantasía creadora. La fantasía no tiene límite. Imagina lo que quiera. El adulto está limitado porque el pensamiento tuvo que aterrizar, tuvo que morir, tuvo que hacerse terrestre. Y se llama intelecto. En Monterrey, un grupo que practicaba yoga, me invitaron a una clase, una plática. Y yo pregunté, ¿ustedes creen en Dios? Todas las mujeres dijeron sí. El Señor, así como diciéndose, yo no. Muy racional, claro. No, yo no. ¿Usted no cree en Dios? No. Bueno, pues ¿por qué no creen en Dios? Porque no me han demostrado que existe. Entonces yo le dije, ¿ya le demostraron que no existe? No, tampoco. Entonces, ¿no sería más racional decir, cuando le preguntan si existe Dios, decir, pues no sé, puede que sí, puede que no? Mientras no me demuestren que sí, que no, lo más científico y racional es decir, no sé. Eso es la respuesta más científica, no sé. Entonces tú, mejor di, no sé. Esto lo estoy mencionando porque la cabeza hace que el intelecto aparezca para tener certeza de que las cosas son verdad. Debemos tener el valor de incursionar en ideas
que trascienden lo que yo puedo verificar por los sentidos. Y allí, a través de lo que hemos hablado, yo ir conectando la información que tiene sentido. Esto es empezar a conectar la ciencia y la religión. Por eso se llama ciencia espiritual. Y entender que en el primer septenio, realmente los niños están siendo influenciados principalmente por la luna. Y la luna principalmente hace que ellos tengan una imaginación creativa ilimitada con la fantasía. Y hay que respetarla. Por eso la pedagogía Waldorf respeta esa etapa y no los hace tan lógicos para que aprendan a leer y a escribir y a saber números y a saber colores y no sé cuánta cosa que el intelecto quiere luego presumir que sus hijos ya pueden. Es el intelecto que quiere que todo se apresure porque tienen que competir en la vida y entre más pronto mejor. No, ¿qué prisa hay? Déjalo que sea niño y viva ese contacto todavía con la naturaleza y con el mundo espiritual. El primer septenio hace aparecer la máxima belleza y la máxima armonía llamada salud en todos los niños. Y si además no le hemos cortado el cabello, está más conectado. Bueno, todo esto hace entender que un niño está en la tierra comenzando a descubrir su existencia por influencia de la luna principalmente, hasta los 7 años de edad. Y en ese primer septenio, pues es muy conectado con lo etérico de la naturaleza y del planeta. Lo etérico significa, tiene un cuerpecito físico que está vivo. Y esa fuerza vital que compenetra el cuerpo físico no está independiente del planeta ni de su mamá. Está conectado a su mamá y al planeta. De manera que ese cuerpo etérico está en gestación de 0 a 7 años. El segundo cuerpo del ser humano, que se llama el cuerpo vital. Y que va a nacer cuando termine el primer septenio. El útero es la naturaleza, la matriz. Y cuando brota, no se ve tan dramático como cuando sale el niño del útero de la mamá, pero sale algo del cuerpo. Tumba el material que le dio su mamá en forma de dientes de leche. Y aparecen los dientes permanentes, los propios, individuales. Ese es el signo exterior de que nació el cuerpo vital o etérico. Empieza otra etapa. Es el segundo nacimiento. Y el primero quedó atrás. Y ahí aparece algo que nunca había existido y no existe en ningún animal, la sustancia más dura existente en el ser vivo en este planeta, el esmalte de los dientes. El esmalte de los dientes en los seres humanos es la sustancia más dura existente en un ser vivo en este planeta, gracias al flúor. ¿Y dónde se encuentra el flúor? ¿Tienen que ir a Groenlandia, a los témpanos de hielo? ¿O tienen que escarbar profundamente para encontrar las fuentes de flúor? No está en la superficie, porque en la superficie se da la vida. Y en las profundidades y en los témpanos de hielo no se da la vida. Es frío y duro. ¿Para qué? Para que nazca el intelecto. El intelecto es arrogante, frío, duro. Y por eso tenemos el esmalte que aparece y empieza el pensamiento a ser lógico, lineal, pegado al tiempo de que un suceso seguido por otro y pudo concluir con un tercero. La premisa de la lógica. Pepito es un ser humano. Primera premisa del silogismo de la filosofía. Segunda premisa, los seres humanos son mortales. Conclusión lógica. ¿No? Pepito se va a morir. Eso, por favor, nunca se lo vayan a exigir a un niño que no tenga dientes permanentes. Eso es maltrato infantil. Estás preguntando algo que no entiende, que es muy lógico, pero ellos no piensan lógicamente los niños. ¿Qué es eso? La lógica empieza cuando el niño ya tiene una estructura
fase que también el sistema neurosensorial ha madurado, porque en el primer septenio está madurando la cabeza, el sistema neurosensorial. La base del pensar se está madurando. Y a partir del segundo septenio entran a la primaria. Y entonces ya podemos usar la memoria, cierta lógica, cierto sentido, contar, escribir, leer, funciones analíticas que requieren que se tenga una base fisiológica para ello. Si no la tenemos y lo estimulamos antes de esa fase, sustraemos energías que deben de ser utilizadas para otras funciones, incluso de maduración de los órganos. Y puede tener consecuencias en su salud cuando tenga la edad adulta, porque le exigimos demasiado intelectualmente en una etapa que no era todavía la edad para ello. La neurociencia comienza a demostrar muchas cosas de estas. La pedagogía de Waldorf insiste, no debemos enseñar a escribir y a leer antes del segundo septenio. Poco a poco, la humanidad va a ir reconociendo las eternas verdades que la religión enseñó y que ahorita la ciencia se ríe de ella. Ay, que comimos de un fruto y fuimos expulsados del paraíso. ¡Qué infantil! Ah, ¿no se has dado cuenta que en tan pocas palabras se expresa una gran verdad de la evolución del ser humano? ¿Qué pasa del niño adolescente? Porque el niño, cuando es inocente, no se da cuenta que está en desnudo, no ha abierto los ojos, y cuando abre los ojos al mundo real, se da cuenta que tiene genitales y empieza el pudor, y empieza a no querer estar así encuerado, así nomás. Pues igual el relato de la Biblia es que comimos de un fruto. Y por ello abrimos los ojos y nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Eso es una anécdota, una leyenda en forma de cuento, pero que transmite profundas verdades espirituales que tenemos que estudiar. Y un niño en el primer septenio está poco a poco pasando todavía desde el paraíso, poco a poco a empezar a ser atraído por el fruto del conocimiento del bien y del mal, que en la primaria se estructura poco a poco por la gramática, aritmética y las materias que se van a enseñar para ir teniendo acceso a ese conocimiento. Pero eso lo va a hacer muy aterrizado y lo va a hacer salirse del paraíso y lo va a hacer ser responsable de su vida. Va a tener que comer con el sudor de su frente, tener que trabajar y morir. Todo esto son símbolos que hay que estudiar. Porque ahorita en el mundo está habiendo una fuerza en el ambiente estimulante precozmente para todos los niños. No podemos evitarlo. Y los niños quieren leer, quieren escribir, quieren contar todo esto que estoy diciendo. Pero no hay que estimularlo, pero quieren hacerlo. Porque la influencia en el ambiente está. Actualmente el mundo está siendo influido por una fuerza materializante, cristalizante, que hace que todos seamos máquinas y robots. Y todo sea tecnificado, previsto, programado. ¿Okay? Y estos niños de estas escuelas podrán ser vistos en el futuro como seres peligrosos, porque no son programables, no son alguien que tú puedes manipular, son más libres, son ellos mismos. Y la finalidad de todo esto es la libertad.